Hola, bienvenido, bienvenida a mi canal Vuelo a la Libertad. Te recuerdo que visites mi página web, que te suscribas, que si esto te gusta, pues que lo compartas y le des me gusta. Y en esa página web podrás ver mi trabajo con terapias regresivas y no simplemente eso. Hay personas que quieren trabajar temas de desarrollo personal, en coaching o mejorar temas de trabajo, temas profesionales. Bueno, pues ahí puedes contactar conmigo, me lo expones y hablamos de ello y seguro que te puedo ayudar en algo. En primer lugar también, aparte de esto, muchas gracias por vuestros comentarios. Como digo siempre, sin ellos sería imposible que esto se pudiese desarrollar. Y hoy lo que quería era abordar unas preguntas que llevan algún tiempo esperando, que son los decretos y los contratos. Entonces, son unas preguntas, además coincidieron dos personas que me preguntaban, que me decían, me gustaría nos hablaras sobre los contratos y amarrarse a otras vidas y cuáles son tus experiencias en este tema. Además, ¿qué opino de los decretos para eliminar contratos hechos en esta u otra vida y si existen, cómo cortarlos? ¿De acuerdo? Entonces, fundamentalmente son dos personas que me preguntan, bueno, hay alguna más que me preguntaron por esto, pero estos son los dos que tenía. Y hoy, pues entonces hablaremos de los contratos y decretos para ver si podemos aclarar algunos de estos puntos que creo que hay mucha confusión. Así que vamos a ello. En primer lugar, vamos a intentar entender estas cosas desde el punto de vista lógico. Muchas veces nos apoyamos, o muchas veces las personas se apoyan en cuestiones dogmáticas y la fe. No, esto es porque yo lo digo así. Y yo digo siempre que si algo no lo puede sostener la lógica, pues es muy difícil que lo pueda sostener nada. Hay que pensar sobre ello. Entonces vamos a ir primero a la definición. ¿Qué son para nosotros, por ejemplo, los decretos? Pues los decretos son leyes que ha emitido un gobernante o una autoridad determinada. Eso es un decreto. Nosotros estamos hablando de decretos como órdenes que nos damos a nosotros mismos. Pero vamos a entrar en la definición, ¿no? Y contratos, al fin y al cabo, sería la evolución, si tú quieres, de un decreto. ¿Por qué? Porque, al fin y al cabo, ¿qué hace el gobernante o la autoridad? Está puesto ahí, se supone, porque hay una voluntad de que esté ahí. Y entonces cuando decreta una ley, cuando hace una ley, es un acuerdo entre, digamos, el Estado, que tendrá que darte algo a cambio de que tú le des algo. Hay una contrapartida, eso es un contrato. Más o menos, sé que alguien en derecho lo podría decir mucho mejor, pero vamos a intentar entendernos, no ir en plan detallista, vamos a intentar en grandes líneas. Y un contrato, al fin y al cabo, pues es eso, es que dos partes llegan al acuerdo de que una da algo a cambio de otra cosa que da la otra parte. Eso es un contrato en esencia, ¿no? Y estos serían, para que nos entendamos desde el punto de vista lógico, lo que serían decretos y contratos. Lógicamente, en lo que estamos hablando de decretos, también estamos hablando de las órdenes que tú como autoridad, como gobernante de tu vida, te estás dando. Pero vamos a ir viéndolo despacio y vamos a ver un siguiente aspecto que es importante. Luego hay otro punto importante en las leyes que tienes que tener en cuenta a nivel humano, pero para nuestra lógica nos viene muy bien, que son los contratos nulos de pleno derecho. Como digo, un experto en leyes, pues un licenciado en Derecho lo va a decir mejor que yo, pero ¿qué es un contrato nulo de pleno derecho? Pues un contrato nulo de pleno derecho es un contrato inválido. Aunque lo hayas firmado no sirve de nada. ¿Y cuáles son las causas que puede haber, entre otras, que un contrato sea nulo de pleno derecho? Por ejemplo, que no se ajuste a derecho, que no haya, que realmente vaya en contra de las leyes que haya. También que haya cláusulas ocultas, también que esté desequilibrado entre las dos partes. Mira, donde mejor se refleja esto es si alguna vez has hecho un contrato ante notario. Imagínate un préstamo, una hipoteca, algo de esto. Entonces el notario se sitúa entre las dos personas y sobre todo de cara a la persona que va a soltar el dinero, la persona que se está comprometiendo más que otra, pues le va leyendo y le va preguntando si entiende lo que está explicándose ahí.
Y si hay dudas, se las tiene que explicar. Para eso está un notario, no simplemente para firmar, sino para explicarte, para que te quede claro lo que estás firmando. Incluso un notario, y esto lo he visto, si considera que la persona no está en pleno uso de sus facultades, no está capacitada para poder firmar eso, puede que en momentos se niegue a firmar un contrato. A mí me pasó, precisamente en una notaría, de pronto ver al notario salir a voz en grito diciendo: llévense esta mujer que me la tienen drogada. Se conoce que era un tema de herencia, había una mujer mayor, una abuela, ¿no? y la llevaban a firmar lo que fuese. Entonces un notario tiene esa capacidad. Hay una persona entre medias que puede hacer esto. Entonces, si no se ajusta a derechos en una de estas cosas, el contrato es nulo. Y esto lo tienes que tener muy en cuenta. ¿Y por qué te estoy hablando de cosas lógicas de este tipo cuando tú me has preguntado cosas como espirituales y demás? Pues que mira, porque el Kybalión lo dice. Si no me equivoco, ya estoy hablando de memoria, el segundo principio es el principio de reciprocidad, que tanto es arriba como es abajo, y es abajo como es arriba. Quiero decir, piensa que si este mundo tan imperfecto, con tantos fallos, con tantas cosas, se ha creado una figura para proteger precisamente del engaño a los menos astutos o los que tengan más bondad o a los débiles de los fuertes, se ha creado esta figura y que se puede recurrir a ella, pues tú imagínate precisamente si es posible que en un plano más elevado fuese de otra manera. ¿Podría ser de otra manera? No. No, hay una cuestión de jerarquía de leyes y una cuestión de jerarquía de principios, que sería imposible. Como es abajo es arriba y como es arriba es abajo. Entonces esto es importante y hasta aquí es donde llegamos, donde hay que entender la parte lógica, porque yo siempre te he dicho que a mí no me tienes que creer. No me tienes que creer. Tú tienes que analizar las cosas por ti mismo. Me hizo gracia, ¿no? En comentarios una persona hace unas semanas me dice: no, es que yo no soy seguidor tuyo. Y digo, bueno, es que acabo de decir en el vídeo que publicaba que no quiero seguidores ni quiero, como decía, followers o haters. Quiero personas que piensen por sí mismas y que razonen por sí mismas, ¿no? Entonces, no se trata que yo te diga algo, se trata que tú lo razones. Estoy te dando una cosa razonada, porque me has planteado algo y ese algo hay que analizarlo. Lo primero, a ver si tiene o no tiene sentido. Y para mí, desde el primer momento, carece de sentido toda esta historia. Toda esta historia que te están contando sobre los contratos y decretos, que como de costumbre he dicho hace mucho, es como los servicios secretos, que se llaman servicios de inteligencia. Te mezclan una parte de verdad y te meten un montón de mentiras y te la colocan. De una manera u otra, esto es así. Así que, lo primero, analizar esta parte lógica. Y ahora vamos a por qué se produce todo esto. Todo esto se produce fundamentalmente por una razón. En este mundillo en el que estamos hay mucho iluminado, mucho que no hace más que repetir lo que otros han dicho, y muchas personas que se han creado una buena imagen y que no pueden llegar a un punto donde algunos que no tenemos tan buena imagen podemos llegar y decir: mira, es que no lo sé, directamente no lo entiendo, o directamente esto es así, pero no te puedo explicar por qué. Así funciona, pero no te puedo decir por qué, como la electricidad. No te puedo decir cómo funciona la electricidad, realmente nadie te lo puede decir. Si es onda, si es partícula, una vez es onda, otra es partícula, pero el caso es que tú le das el interruptor y si el circuito está en condiciones y hay corriente y la bombilla está bien, se encenderá la bombilla. Esto es una cosa obvia. Pues esto es un poco lo mismo, pero hay personas que lo tienen que saber todo y dominar todo y se crean una serie de cosas raras. Y aquí, por ejemplo, por ponerte un ejemplo de esto, que me viene a mano, en mi caso particular yo tengo la maestría de Reiki, he hecho esa maestría, pero yo ni hago al día de hoy iniciaciones, he hecho algunas en un tiempo, pero tampoco me dedico a ello, ni doy cursos ni nada, para nada. Eso sí, dentro de lo que es la terapia regresiva, los trabajos de lo que son expansión de la conciencia, y dentro de mi blog tienes unos artículos sobre cómo trabajar, cómo crear energía, y es fabuloso, funciona de miedo, no hace falta signos, no hace falta símbolos, demás, es tu propia energía la que tienes. Sin embargo, algún iluminado un día le dio por decir que el Reiki era satanista y ya tienes a todo el mundo repitiendo como loros que es satanista. Y yo me pregunto si alguno lo ha visto. Mira, yo he trabajado con Reiki y he visto maravillas, cosas increíbles. Pero también te voy a contar una cosa,
es lo que quiero decir. Mira, en una época, cuando lo estaba haciendo, yo trabajaba en unas oficinas a 300 metros de donde había un centro para dar Reiki. Yo terminaba como a las 6 de trabajar y me iba a mi casa, que estaba como a 4 kilómetros, para quitarme el traje, la corbata y volver allí justo como a las 7, 7 y pico para dar Reiki. ¿Por qué? Porque me gustaba, porque disfrutaba con ello, porque era hermoso ayudar a las personas y era gratis. Los que siempre están que todo gratis, bueno, pues hacía gratis. Y tuvimos que dejar de ir. Como decía una amiga mía alemana, muy seria, es que esto es el grupo de los iluminados, que había gente que hacía auténticas payasadas y el maestro no supo parar a la gente y nosotros dejamos de ir porque era eso. Quiere decir, en todas partes hay problemas, pero no por la técnica, sino por las personas. Las personas son siempre el problema, somos el problema, pero cuidado, que como te conté hace mucho tiempo, como des por ejemplo con un médico que únicamente vaya a llenarse la cartera, pues la han liado. He dicho médico, he dicho ingeniero, he dicho directivo, he dicho lo que sea. Quiero decir, no es que en este campo sea, no, perdona, está en todos los campos. Cuando das con alguien que no es ético, pues no es ético. ¿Y qué ha pasado aquí? Pues que algún listo, alguna lista hace tiempo dijo de golpe que esto era no sé qué y ahora de pronto es satanista. Y sinceramente es mentira. Se acabó. Pues pasa lo mismo con lo de los contratos. Esencialmente es falso. Es falso. Te acabo de explicar cómo funcionan los contratos. Te acabo de explicar esa jerarquía. Te acabo de explicar cómo son a nivel humano. Te acabo de explicar eso. No puede ser de otra manera. No existe de otra manera. No son reales. O sea, no existe como eso. Yo oí un día a uno de estos iluminados, es que estos son contratos dentro de contratos y más contratos, y hay un contrato que está sujeto a otro contrato. Y yo decía, este tío, ¿de qué está hablando? Sinceramente, perdón, lo dije así, dije, pero ¿y este de qué está hablando? ¿Por qué? Porque sé de qué se está hablando. Entonces, aquí lo importante ahora vamos a ver de dónde viene esto, porque esto es importante saber de dónde viene. Mira, todo esto viene simplemente de una cosa. He explicado que en una primera época yo trabajaba los espacios entre vidas. Pero no es que yo trabajara los especies entre vidas, es que estaba Michael Newton, que era un gran maestro, y estaba todo el tema en aquel momento, estamos hablando del año 2002, 2003, 2004, hay que remontarse a aquel momento, y los seres de luz, los maestros, los hermanos ascendidos, y todo esto estaba ahí. Entonces, ¿qué quieres que te diga? ¿Me equivoqué? Pues sí, me equivoqué. Y en cuanto me di cuenta, rebobiné. Pero, como he explicado en otro vídeo, por alguna razón, cuando estabas en contacto con esas entidades, era muy fácil irte a esos espacios. Que estos espacios he explicado 100 veces que son reales. No me acuerdo ahora mismo si te lo he dicho en otro vídeo, pero yo la primera vez que concretamente pues alguien me habló de esto en una regresión que yo estaba llevando, pues me quedé sorprendidísimo. Pero vamos, dije, sí, ¿qué ha pasado aquí? Pero yo ya sabía de antes que era real. Porque como creo que yo os comenté, la primera vez que yo me fui en esos espacios, yo no había leído nada de Michael Newton y mi terapeuta tampoco. Y de golpe te vas al espacio de pantallas donde se genera todo el tema de vida y demás. Entonces es real, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede en ese espacio? En ese espacio lo que sucede es que tú estás condicionado por una serie de creencias que vienen de tu vida que acabas de dejar. Y recuerda que dije hace mucho que el espacio físico, su destino, su finalidad es crear cárceles para el alma. ¿Cómo? Con el condicionamiento. El Dhammapada, Buda, versos 153 y 154. Se ha roto el condicionamiento. Una vez que se ha roto el condicionamiento, se ha derribado la columna central. No volverás a crear esta casa. ¿Qué es esta casa? Este cuerpo. Lo explico en mi libro Vuelo a la libertad. Doy detalle de ello, lo explico más despacio. Pues es justo esto. Tú llegas, estás en ese espacio y ¿qué sucede? Pues que, comillas, firmas lo que sea. Pero vamos a analizarlo. Mira, en el momento de muerte, lo he explicado muchas veces, hay personas que directamente vuelven a encarnar, pero hay otras personas que no queda tan claro. En los últimos años, como resulta que no se trabaja con estas entidades, ya no se ve ese salto a esos espacios, sobre todo porque la persona cuando llega de ahí la trabaja siempre en un estado
muy elevado, muy potente de energía, muy fuerte, y parece que ahí, con la conexión de su alma, sabe que hay algo raro. Pero tú imagínate que la persona muere y, como hemos hablado en las ECM, las experiencias cercanas a la muerte, te viene ese ser de luz tan maravilloso, te abraza y te dice: ¿qué has hecho de tu vida? Y claro, ahí ya la has liado. Porque claro, te sientes fatal, sientes que tendrías que haber hecho un montón de cosas que no has hecho, te sientes hecho una pena, y encima, como tienes un nivel de vibración muy bajo, aquello adquiere un nivel de vibración muy alto. Lo he explicado muchas veces, es como pasa en regresiones, que lo ves y la persona lo ve y dice: ¡ay, es mi maestro, mi ser de luz! Pero cuando la persona la has conseguido cuando la persona ha conseguido, ella, tú ayudándola, a un nivel de energía de vibración superior, ¿qué pasa? Que eso que veía tan luminoso es algo oscuro. Pues tú no puedes controlar ese momento de muerte porque tu nivel de vibración es muy bajo y sientes aquello como muy alto. Entonces, bien, vamos a esos espacios de entrevidas y tú firmas lo que sea. Firmas lo que sea. Ese es el contrato que haces. No firmas en ningún sitio físico, no hay nada. ¿Los decretos qué son? Los decretos en el momento de morir, que ves tu vida y de golpe dices, no sé, has visto que has tenido una relación desastrosa y dices: nunca más volveré a intentarlo, y vienes toda tu vida y te preguntas por qué tienes ahora problemas con tus relaciones, y simplemente porque dijiste: no volveré nunca a intentarlo, porque ya tuviste bastante. O bien dijiste, no sé, siempre me engañarán, y vas de engaño en engaño con las personas. Esos son los decretos que te dices, pero que son facilísimos de quitar cuando trabajas con terapia regresiva. ¿Por qué? Porque vas al momento y se ayuda a la persona a que tenga la comprensión. Date cuenta, lo he explicado 100 veces, lo voy a explicar una vez más porque veo que a veces hay dudas, me han preguntado, que nadie en el momento de morir se ilumina. Ilumina en el sentido de que de golpe comprende todo. ¿Por qué? Porque solamente tiene visión de la vida que acaba de dejar. Entonces tú imagínate, por ejemplo, que ves tu vida y has tenido una relación horrorosa con una persona, de la forma que sea, y de golpe te sientes muy culpable. ¿Por qué estas cosas pasan? Dices: tendría que haber hecho esto o lo otro. O te sientes muy víctima y dices: tendría que haber hecho... Lo que sea, los tendría, los debería, toda esta historia. Esos son los decretos que te está formando. Sin embargo, cuando trabajamos en terapia regresiva, ¿qué sucede? Que ves lo mismo, ves el mismo momento de muerte, pero ayudas a la persona a ir más atrás en el tiempo y descubres el origen, descubres que en un origen eso ya venía viciado de antes, que no tenías memoria para nada, no sabías para nada, y era como esas piezas de dominó que caen una detrás de otra cuando son empujadas por la anterior. Tenía que pasar, pero tú no tienes esa comprensión, y cuando vienes a estos espacios donde firmas todo eso, nadie te lo aclara, ¿eh? Nadie te dice: oye, no, es que esto fue por eso. Por eso yo dejé de trabajar, por ejemplo, con los espacios de entrevidas, con el consejo de ancianos, porque me di cuenta que no te decían la verdad. O sea, no te mentían, ojo, pero de luego no te ayudaban a descubrir la verdad. Y sin embargo, cuando estás trabajando en terapia regresiva, la persona descubre la concatenación de hechos, y la sanación no es que tú sanes, es que comprendes. La comprensión lleva a la sanación. Cuando comprendes a alguien, ya muchas veces no puedes ser su enemigo y muchas veces no puedes ser su amigo tampoco. Comprendes sus reales intenciones, quiero decir, ¿no? Entonces la comprensión es lo que sana todo. Y aquí ayudas, pero en ese espacio no te ayudan a comprender. Entonces, de entrada, ese contrato está viciado. Tú estás en una condición de inferioridad. Como te he contado, ese notario que ve a la pobre anciana que la están intentando drogar. Tú estás drogado. Segundo, no te dan nada a cambio. ¿Qué te dicen? Esto lo he escuchado. No, tendrás la oportunidad de reparar. Pero no te dan nada. Ni siquiera te dan la memoria para que cuando vuelvas sepas qué puñetas tienes que reparar. Si es que no lo sabes. De golpe te encuentras con alguien que tienes algo pendiente. ¿Y qué haces? Pues a lo mejor eso que tú tienes pendiente y tú estás encantado, la otra persona lo recuerda como un mal recuerdo y va por ti a cuchillo. Entonces se crean conflictos que son todo, como te lo he explicado muchas veces, traumas sobre traumas sobre traumas, porque no te ayudan a limpiar el trauma. Tu ser, tu consciencia está aquí aplastada por traumas. Y cuanto más esta sociedad trabaja por crear traumas, más apisonado está tu ser. Entonces,
El contrato es nulo de pleno derecho. No sirve para nada. No valen para nada. Y cualquiera que te cuente qué tal, es mentira, no valen. Pero eso sí, evidentemente te vinculan, te obligan porque son decretos que tú has aceptado, pero no es validez por sí mismo. El contrato no vale nada, vale por la validez que tú le has dado, por el condicionamiento que te has conferido inconsciente. Vas por lo que descubres en terapia regresiva, que de golpe la persona siente una culpa enorme, o siente una pena enorme, o siente una responsabilidad enorme sobre algo sobre lo que no tiene ninguna responsabilidad. Esto así de veces, ¿no? Y entonces aquí nos queda una cuestión, soluciones, ¿no? Soluciones, ¿qué puedes hacer? Que como me gusta terminar mucho estos vídeos. Pues mira, hay una cosa que está clara. Aquí el tema es agridulce para mí, porque te tengo que decir que estos contratos, estos decretos, en su esencia más profunda, cuando tú notas que tu vida no encaja y no está funcionando y cosas que no tal, pues únicamente se pueden trabajar con cuestiones como terapia regresiva y estados de expansión de la conciencia. Siento decirlo, es así. Pero lógicamente yo no te puedo dejar así, sabes que nunca te dejo así, porque sería hacerme mi propia publicidad y sabes que no lo hago. O sea, quiero decirte, yo no soy la persona que te está diciendo tienes que hacer terapia regresiva, tienes que hacer coaching, tienes que hacer algo, tienes que comprar mis libros. No, expongo lo que tengo y si quieres lo haces o no. Pero por eso a mí me sabe agridulce decir esto. Entonces te tengo que buscar también algo que tú puedas hacer por tu cuenta para intentar eliminar aquello que tú puedas eliminar y trabajar lo que puedas trabajar. ¿Por qué? Porque si empiezas por algo, ¿entiendes? Quizás descubras, como explico muchas veces, que no se trata de desmontar una pirámide, piedra a piedra, sino se trata muchas veces de quitar una maderita de estas torres de maderita que tiras una y se cae todo. Entonces yo te voy a dar herramientas, si tú quieres, para que tú puedas trabajar con ello, para que tú puedas hacerlo. Entonces lo primero, coge papel y bolígrafo, tienes el esquema abajo de los minutos en que empieza cada cosa, lo paras un momento y luego vienes a este minuto y lo haces, porque te puede ser de interés. Paso 1. El paso 1 es que tú tienes que irte a estados de relajación profunda o meditación, como lo quieras llamar, tranquilamente. No hace falta que sea nada extraordinario. Calma, silencio, aislarte, darte 10 minutos o así de relajación y cuando estés en tu estado de relajación empiezas a tomar nota de aquellas áreas en tu vida que tú sientes, percibes que no van bien. Quiero decir, notas que por ejemplo en el área del trabajo algo no funciona o en el área de la relación, pues lo escribes. Y escribes simplemente eso. También en este tiempo que has estado intentando relajarte te habrán llegado ideas que tú tienes, cosas que tú tienes, conceptos que tú tienes sobre las cosas. También escríbelos, póntelos ahí por escrito. Una vez que tengas conciencia de esto, una vez que tengas conciencia de cuál es el problema, tienes que tenerlo apuntado, empieza a observarte a lo largo del día en esas circunstancias. Por ejemplo, estás en el trabajo y tú te observas, tú te miras, porque normalmente si estás escribiendo eso es porque los resultados que estás obteniendo no son los que tú quieres, o en tu relación, o en lo que tú quieras, o en tus estudios. Y entonces tú estás observando todo esto y observa tus pensamientos. Intenta convertirte en observador. Cuando te hayas observado un tiempo y estés ahí, hazte una pregunta. Este sería el tercer paso. ¿Esto soy yo o qué es? Quiero decirte, tú a lo mejor resulta que en tu trabajo no estás obteniendo los resultados que quieres y tienes una serie de comportamientos que los estás observando y no te terminan de convencer. Pero claro, dices, no, es que si no hago así no me respetan. Vale, has llegado a esa conclusión. Yo no te estoy diciendo que seas blandito. O te das cuenta y te das cuenta que eres demasiado amable. Y entonces te das cuenta que el problema, yo no te estoy diciendo que seas duro, no, yo lo que te estoy diciendo es que seas auténtico. Que llegues al nivel de autenticidad, de saber si eso de repente responde a una necesidad de comportarte de determinada manera que tú no controlas o realmente es algo tuyo.
Cuando das una contestación, ¿es la contestación que tú darías o es la contestación que crees que debes dar? Esto es más complicado, pero tienes que fijarte y sentir realmente que tus respuestas, tus acciones, tus reacciones, mejor dicho, corresponden con quien tú realmente te sientes, con lo que realmente tú sientes, con lo que realmente tú te percibes como persona en ese estado de meditación, de relajación. Si no corresponden, lo más normal es que estés parasitado. Me preguntaban de parasitar. Mira, nadie parasita a nadie, ninguna energía parasita a nadie porque ese parásito, esa entidad o lo que sea, seas dueño y señor de ese área. Lo parasita porque tú le has dado espacio para que te parasite. Quiero decir, tu conjunto de creencias lleva a que tú seas una persona débil en ese área precisamente porque tus creencias son débiles. Son creencias no basadas en ti, no basadas en lo que te expliqué hace mucho el autoconcepto, sino están basadas en tus miedos, en tus necesidades, en tus inseguridades. Y aquí viene el trabajo más complicado. Tienes que empezar a revisar todo esto y desde ese estado de relajación imaginar cómo sería si tú auténticamente tuvieras el control de eso. Y en ese punto debes volver a decretar qué es lo que tú quieres hacer. Por ejemplo, estás en el trabajo y siempre hay alguien que a lo mejor te hace perder los papeles porque tal. Entonces, el decreto quizás que tú tienes es: no voy a permitir que nadie me pise. Ese es el decreto que a lo mejor tú tienes y por eso reaccionas. Y esa persona es muy hábil pisando, ¿no? Entonces el decreto tiene que ser diferente. No sé cuál, tienes que encontrarlo tú. Pero a lo mejor tu decreto nuevo es decir: yo estoy por encima de esto y nada de todo esto me va a afectar. O bien, comprendo cuál es tu juego y no voy a jugar nunca más a tu juego, por decir algo. Tienes que encontrar algo que sea un decreto y no necesitas saber el anterior, sino algo que tú te des una orden a ti mismo y a ti misma que te indique lo que tienes que hacer. Si tú estás viendo que reaccionas de una forma que no es la que a ti te está conviniendo, tienes que cambiar esa forma. Esto, como digo, en terapia regresiva se ve más rápido, se ve mucho más deprisa, pero te estoy dando una herramienta que aunque te lleve más tiempo, funciona. Te requiere tiempo, observación, trabajo, dedicación, pero funciona. ¿Por qué? Porque poco a poco, lo que te he dicho muchas veces, cuando estás en esos estados de descanso, de relajación, de golpe aparecen ideas. ¿Por qué? Porque tú estás pidiéndole de una forma u otra a tu alma soluciones, y cuando tú le pides a tu alma soluciones, la entidad con más interés para esa solución es tu alma. Porque si tú estás mal, el alma está mal. ¿Por qué? Porque el alma está aquí abajo y tú estás aquí arriba, en la superficie. Y ella quiere salir de todo esto. Entonces ese sería el trabajo que tú podrías hacer para eliminar decretos. Lógicamente, como decimos, hay cosas muy profundas que a lo mejor no puedes eliminar, pero yo te garantizo que si tú trabajas con esto, pruébalo. Está un tiempo entre 5, 6, 7, 8 semanas, más o menos un par de meses desde que empieces, pero si observas bien y trabajas bien, cambios vas a tener, fijo. Quizás no tan espectaculares como a lo mejor desearía, pero sí que vas a notar un mayor confort interior desde el mismo momento en que te des cuenta que ya no te llevan, sino que te das cuenta cuando te intentan llevar y tú puedes controlar eso, que ya no eres una persona que parece dirigida por otra cosa. Bien, por hoy hemos terminado. Espero que esto haya contestado el tema de los contratos y decretos y demás, que todo es una fanfarria que se han montado, que existe, pero no es más que un contrato y un decreto contigo mismo que de la misma forma que lo creaste, se lo puedes disolver, porque no hay nada, ninguna jerarquía superior a la que tú tienes sobre todo eso. Y esto es todo. Así que nada, muchas gracias por estar ahí, un saludo y hasta siempre. Adiós.